Continuando con el temario de segundo de bachiller, Historia de la España contemporánea, tocaría ahora ver el tema la Guerra Civil Española, que dentro del temario sería el tema que continúa cronológicamente al tema anterior, que era el de la Segunda República. La Guerra Civil Española como tema de estudio es todavía un tema que suscita enorme interés entre el alumnado, quizá por la proximidad todavía de los hechos y también por la polémica ideológica que en algún momento puede provocar. La guerra civil todavía no nos hemos ni siquiera acercado al centenario de su inicio, nos quedarían 16 años. Y todavía podemos encontrar personas que, aunque ya muy mayores, pueden hablar en primera persona de los hechos que ocurrieron entre 1936 y 1939. La carga documental, la carga de películas, de filmaciones, de grabaciones de voz, la ingente cantidad de obras literarias o de obras historiográficas hacen que no sea un tema cualquiera. El tema de la guerra civil es, como dijimos ya también con el tema de la Segunda República, y comparándolo con otros hechos universales, de la historia universal, como podría ser la Revolución Francesa, marca un antes y un después. Y son muchos los que buscan su pedigrí ideológico, su pedigrí político, buscan o intentan situarlo en aquellos años. Es un tema, por lo tanto, no solo polémico, sino casi, podríamos decir, mítico. Mi intención, como ha sido siempre a lo largo de este curso, es dar una relación de los hechos de forma honrada, de forma neutral. La neutralidad no existe, lo que existe son los hechos y la verdad, y yo intentaré acercarme a ella en lo posible. La Guerra Civil Española la voy a analizar desde la perspectiva de tres aspectos que considero fundamentales en el desarrollo del tema. En primer lugar, situarla, ubicarla en el tiempo. Nos encontramos en los años 30, que no es un periodo cualquiera de la historia contemporánea. En segundo lugar, veremos la carga ideológica que tuvo la guerra, el enfrentamiento entre españoles y, sobre todo, la movilización de los españoles, es decir, los voluntarios. Y en tercer lugar, aunque el orden no tiene por qué ser exactamente este, sería la participación extranjera, muy relacionada con este primer punto que había dicho, que sería cómo inscribir la guerra civil española en la convulsa década de los 30, el periodo que está entre la finalización de la Primera Guerra Mundial, la locura de aquellos felices años 20 que parecía que el mundo volvía a nacer, y cómo su desastroso final, con esa crisis económica de los años 30 a partir del crack del 29 de la bolsa norteamericana, de la bolsa de Nueva York, y cómo durante esos años 30 se fue preparando una situación que al final, de forma incontenible, desembocaría en el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Probablemente la guerra total, la guerra que ha provocado mayor número de destrucción y de pérdidas humanas. Así que comenzamos con esta Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española, iniciada en 1936, en el mes de julio de 1936 y finalizada en la primavera del 39, el 1 de abril de 1939. Decíamos en primer lugar que habrá que ver cómo ubicamos cronológicamente la guerra civil, cómo lo vamos a incluir dentro de esta periodización de la historia contemporánea de España. Y aunque no es cierto que los hechos históricos sean siempre el reflejo de lo anterior, sí que es cierto que estamos viendo durante el siglo XIX y el siglo XX que se está provocando, que se está produciendo una evolución ideológica que lleva al enfrentamiento de los españoles. Ya tuvimos un enfrentamiento claro en la propia guerras napoleónicas, ¿no? Cuando veíamos que algunos españoles apoyaban la Ilustración o la, entre comillas, modernidad que suponía Napoleón, y como en el bando patriota, en el bando de los españoles que lucharon y vencieron a Napoleón, nos encontrábamos con los que defendían la pervivencia del antiguo régimen, el absolutismo, la tradición, y aquellos otros que combinaban la lucha contra el invasor, la lucha nacional y patriótica, con la revolución liberal, con la implantación de un nuevo Estado, de un nuevo proyecto que en muchos aspectos se parecía al proyecto francés, si realmente Napoleón hubiese tenido
la honradez y la intención de aplicarlo. A lo largo de ese siglo XIX vemos las guerras carlistas y vemos los continuos enfrentamientos dentro del seno de la familia liberal, entre los liberales que llamaremos moderados o conservadores y aquellos otros que reciben nombres como exaltados, radicales o progresistas. Vemos cómo la monarquía de Isabel II naufraga finalmente en 1868 y después de un periodo corto pero realmente atractivo desde el punto de vista historiográfico, que es el sexenio, se produce la Restauración. La Restauración de 1874-75 con Cánovas y Alfonso XII, que era una vez más una segunda o una tercera o ya no sé si una cuarta oportunidad para España. A pesar de los inicios felices e ilusionantes de la Restauración, esta al final acabará en la figura de Alfonso XIII, incapaz de retomar el rumbo o de rectificar el rumbo de los errores de la monarquía, lo que le llevará al final, en 1931, a la caída de la monarquía y a la proclamación de esta segunda experiencia republicana en España, que es la Segunda República Española. Tema que vimos anteriormente y que yo planteé en el primer momento como un fracaso. Un fracaso en el sentido de que fueron muchos los proyectos, fueron muchas las propuestas, fueron muchas y buenas las voluntades, pero el resultado, por culpa de unos y de otros, por el egoísmo quizá de aquellos que tenían y la inquietud y la impaciencia de los que no tenían, se explicó, creo yo, que bastante bien en el tema de la República, se llegó al enfrentamiento definitivo. Un enfrentamiento que vamos a marcar como antecedente de la guerra las elecciones del mes de febrero de 1936. Estas elecciones de 1936 se planteaban como unas elecciones, si las del 31 se consideraron con un carácter plebiscitario, monarquía-república, república-monarquía, aquí el plebiscito estaba entre revolución o no revolución, entre incluso autoritarismo de derechas o liberalismo. Realmente estas elecciones de febrero del 36 concitaron una expectación que movió a las masas de votantes y a los partidos que participaron en este juego democrático electoral, les llevó a participar con una intención que se vio claramente en el primer momento, que nunca se hizo nada por esconderla, como unas elecciones que iban a ser determinantes, que el resultado iba a marcar realmente un cambio drástico en España. La campaña fue una campaña complicada, una campaña confusa, una campaña violenta en la que los mítines, las actuaciones, la venta de prensa por la calle, las actuaciones o los discursos y los mítines que luego eran reflejados en la prensa hablaban de una crispación incontenible. Las fuerzas de izquierdas que se agruparon en el Frente Popular parecían dispuestas, así se puede apreciar en los discursos exaltados de Largo Caballero, pero también en los menos exaltados de la burguesía de izquierdas, como la que representaba Manuel Azaña, que era el líder de esta coalición, se veía como en estos discursos había una clara vocación revolucionaria y una clara vocación de que los errores cometidos en 1931, que llevaron al fracaso en el 33 de ese bienio reformista, no se iban a volver a repetir, que en esta ocasión las reformas iniciadas se iban a llevar a cabo hasta su culminación y que se harían de forma revolucionaria si fuese preciso. Por contra, los partidos de la oposición, los que podríamos calificar como los partidos de derecha, no encontraron el medio, el camino para formar una coalición que pudiese hacer frente del mismo modo a este Frente Popular. Hubo coaliciones en algunas regiones, en algunos territorios, pero no en todos. Y podríamos decir que nos encontraríamos con un bloque nacional que también demostró en sus discursos, en sus mítines, la agresividad y la propuesta también inamovible de hacer frente a la revolución. Las elecciones se llevan a cabo en febrero del 36 y los resultados son
realmente, ciertamente confusos. Aquí no voy a perder demasiado tiempo en polémicas historiográficas. Baste decir que hay historiadores que calificaron las elecciones de pulcras y absolutamente democráticas, y hay historiadores de la misma contundencia y del mismo, digamos, de la misma fiabilidad, que hablan de errores, que hablan de falsificaciones, de chapuzas, podríamos decir, incluso la desaparición de actas, las amenazas, la rotura o el cambio de las urnas, etcétera, etcétera, que podrían hablar de un fraude electoral. Pero ya digo, y si cogemos los textos de la época, las memorias, por ejemplo, de Alcalá Zamora son muy claras. Además, se encontraron relativamente hace poco tiempo, y Alcalá Zamora, el presidente de la República en esos momentos, es partidario de reconocer que las elecciones fueron un fraude pergeñado por la izquierda y consentido por el Partido Radical, por el partido de centro-derechas que estaba en esos momentos todavía en el poder. Pero de cualquier manera, repito lo que dije para 1931 y de las elecciones del 12 de abril del 31. No es cuestión de hacer números, no es cuestión de dividir España y ver si nos encontramos en un 60-75 de izquierda por un 25 de derechas, o es al revés, un 30% de la población española era de izquierdas y el 70% lo era de derechas. Me parece que es una discusión bastante estúpida. Lo que queda muy claro es que España en estos momentos, ganase limpiamente el Frente Popular o lo hiciese de forma fraudulenta, España está partida, está dividida aproximadamente por la mitad. 50-50, 48-52, no tiene mayor importancia. España está fracturada ideológica y socialmente, y va a ser muy difícil que esto se resuelva en un gobierno democrático, en un gobierno parlamentario o en un gobierno que respete la Constitución y los principios liberales. Así que desde el primer momento, este nuevo gobierno del Frente Popular, que entra en funcionamiento muy pronto, el día 19 del propio febrero, ya tenemos gobierno organizado por Manuel Azaña, que estará al frente del mismo. Tenemos a Niceto Alcalá Zamora como presidente de la República y jefe del Estado, y tenemos a Manuel Azaña, el líder de la izquierda burguesa, que será el jefe de gobierno, que aglutinará a estas formaciones obreras, como el Partido Socialista Obrero Español, que es el que más peso tiene en la coalición, y las formaciones burguesas de izquierda. La propia apertura de las Cortes en marzo de 1939 ya nos dan una idea del cariz de los hechos. Una tremenda bronca, diríamos, acompañó a la primera sesión del nuevo Parlamento. Una parte considerable de los diputados de izquierda se levantaron puño en alto y cantaron la Internacional. Fueron insultados y abucheados por la minoría, vamos a decir ya, de las derechas. Y por escasos segundos no se produjo la primera agresión o la primera disputa a puñetazos entre dos diputados del Parlamento español, entre un miembro del Partido Socialista y el presidente en funciones del Parlamento, que era el diputado de mayor edad, que era un señor Carranza, un monárquico de ya larguísima trayectoria. Esta tensión que se pudo apreciar en esta primera sesión del Parlamento nos da idea de cuál va a ser el cariz, cuál va a ser el talante de las reuniones y de las intervenciones que se producirán en los pocos meses que nos van a separar ya del estallido de la guerra, marzo del 36, perdón. Bien. Mientras tanto, lo que el historiador Ricardo de la Cierva ha calificado, a mí me parece que muy acertadamente, como primavera sangrienta, la tensión va en aumento y podemos ver que la disputa ideológica se está llevando a cabo en tres ámbitos paralelos y perfectamente identificables. Por una parte, estamos hablando del Parlamento. Como hemos dicho, no fueron reuniones, no fueron sesiones tranquilas. Desde luego, aburridas no lo fueron.
hay una tensión cada vez mayor en la prensa. La prensa es el reflejo de las intervenciones en el Parlamento, pero también es el reflejo de las editoriales y de los periódicos que claramente están identificados con unas opciones o con otras. Tenemos el Debate de derechas, tenemos el Sol, más neutral, hay periódicos guerreros y combativos como el propio Socialista, y están los periódicos que se venden en la calle como Fe de Falange o el No Importa, periódicos que son hojas volanderas que se venden por la calle a riesgo de perder la vida, como ocurriría a muchos vendedores de periódicos anarquistas, falangistas o socialistas. Bien, esta primavera sangrienta tendrá todavía un tercer ámbito de, vamos a decir, de tensión. Por una parte, el incipiente anuncio de la revolución. Pongamos el ejemplo en Madrid, como casi todos los domingos, las excursiones de las juventudes comunistas, los llamados chiviris, como se les conocía en la época, pues acababan casi siempre sus festivales, sus fiestas, sus meriendas en el Retiro y en los parques próximos a Madrid, la ciudad del campo, que no me salía el nombre, como acababan casi siempre con manifestaciones o discursos más o menos espontáneos, con sus camisas blancas y sus pañuelos rojos al cuello, al estilo soviético, y su canción famosa de Chiviri, 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 que les dio lugar al nombre de los chiviris. Estas manifestaciones solían acabar con violencia y con asesinatos de extremada violencia. Bien, entonces, mientras que el camino hacia la revolución era una evidencia, o era palpable en el ambiente, también existía, paralelo a este, en este tercer ámbito, la conspiración militar. Recordemos, y esto es un hecho que a veces se pasa muy por encima, casi sin darle importancia, cuando los resultados de las elecciones en el día 18 de febrero todavía no son públicos o acaban de publicarse, el general Franco, que es el jefe del Estado Mayor del Ejército, el ministro de la Guerra, José María Gil Robles, exministro, acababa de ser ministro hacía poco tiempo, intentan presionar al gobierno saliente, al gobierno centrista del Partido Radical, para que liquide el proceso electoral, suspenda el escrutinio de los votos y, aplicando la ley de defensa de seguridad de la República, pues establezca lo que podríamos decir la dictadura para evitar el triunfo del Frente Popular. No se llevó a cabo esto porque hubo reticencias por parte del gobierno, por parte del aparato civil y también por la parte de los militares, que no lo vieron con claridad y que no estuvieron por una reacción de este calibre. Pero está claro que a medida que los incidentes van siendo la pauta que marca el comportamiento de estos meses posteriores a las elecciones de febrero del 36, comienza a moverse una fuerza dentro de un sector del ejército que le lleva a esa conspiración. La conspiración que comentamos también un poco en el final del tema anterior, el tema de la República, en la que tenemos como el general Emilio Mola Vidal, un africanista, un hombre de prestigio, capitán general en Navarra, ha sido alejado del centro, como Franco lo será a Canarias o Godet será a Baleares, se les aleja del centro para intentar neutralizarlos, siempre muy estrechamente vigilados. Quizá otro error del gobierno del Frente Popular, que fue precisamente a alejarlos y permitirles una mayor maniobrabilidad a estos generales sospechosos, porque estaban, digamos, fuera del foco de atención, que ya digo que estaban permanentemente vigilados. El general Mola comienza a gestionar apoyo dentro de la cúpula militar y dentro también de la sociedad civil. Son las circulares secretas que se distribuyen por los lugares correctos, por las capitanías generales o por los partidos políticos que pudiesen sumarse al alzamiento militar. El general Mola firma estos documentos como el director. Y leyendo algunos de ellos podemos interpretar que la ideología de los militares que estaban organizando esta conspiración estaría muy en la línea de un golpe de Estado al estilo del general Primo de Rivera. De hecho, los nombres se repiten: la formación de un directorio militar que estaría formado por militares, 5 miembros, y que tendría como objetivo salvar a la República. No es un golpe orientado a restaurar la monarquía, ni mucho menos. Se habla siempre de salvar la República, de establecer una dictadura militar, y una vez resueltos los problemas acuciantes, de los cuales sería la disolución de todos los partidos de izquierda y todos los sindicatos obreros, anulación de todas las leyes que considerasen
inadecuadas, vamos a decirlo así. Entonces se volvería otra vez al cauce liberal, al cauce democrático y parlamentario mediante elecciones cuyo sufragio o sistema modelo no aparecían claramente definidos en un principio. Bien, esta conspiración es la que al final obtendrá su triunfo. Pero la conspiración no es fácil, ni mucho menos. No es fácil, ni mucho menos. Militares que se juegan su prestigio, que se juegan su carrera y que se juegan muchas veces su vida y la de sus familias. Los conspiradores, el general Mola intenta ganarse para su causa el general Sanjurjo, que está en el exilio en Portugal y que no va a resistirse mucho a la tentación de participar, pero sobre todo intentará ganarse el apoyo del general más prestigioso, el más popular, vamos a decir el más querido, que será el general Franco, héroe africano y un hombre de enorme prestigio que fue el presidente o el director, mejor dicho, de la Academia General de Oficiales de Zaragoza, que fue uno de los militares que sofocó la rebelión del 34 en Asturias y que su trayectoria en África, su heroísmo y su participación pues le ha hecho ser un personaje muy importante. Franco se resiste porque no lo ve claro, no ve claro el movimiento y no ve claro la posibilidad de triunfo. Hasta que al final habrá un hecho determinante que será el asesinato de José Calvo Sotelo, el líder de la oposición, el presidente del Bloque Nacional, monárquico importante que había sido ministro con la dictadura de Primo de Rivera, y este hombre va a ser asesinado por fuerzas policiales, es decir, por fuerzas de la seguridad del Estado. Cierto es que su asesinato fue la culminación de esa espiral de violencia. Fue asesinado por policías que eran afectos al Partido Socialista Obrero Español y que lo hacían en contestación al asesinato del teniente Castillo, un famoso también militar, un policía muy reconocido por su filiación marxista y que había sido asesinado por unos falangistas en contestación al asesinato también perpetrado por socialistas o comunistas de un vendedor de periódicos de Falange. Es decir, esa espiral de violencia que lleva a el asesinato de un líder político, un hecho realmente demoledor por la participación de la propia seguridad del Estado y por las amenazas que Calvo Sotelo había recibido en sus últimas intervenciones en el Parlamento. Este hecho determinante empujará definitivamente a Franco y a otros militares a disipar las dudas que pudiesen tener y a decidir entrar en el alzamiento militar. Bien, este alzamiento militar se produce el día 17 de julio. La tarde del 17, el 17 a las 17, el tercer tabor de regulares de Alucemas se moviliza. Es la primera unidad movilizada y la guerra ha comenzado. Así que entonces, viendo estos antecedentes, vamos a pasar a los puntos que quería desarrollar. En primer lugar, vamos a decir la situación internacional. En segundo lugar, los voluntarios, es decir, la participación de la sociedad civil en la guerra. Y en tercer lugar, muy relacionado con el primero también, lo que sería la ayuda extranjera o la intervención extranjera. Dejaremos un último punto que sería el desarrollo de la guerra de una forma también muy breve y esquemática. Bien, liquidaremos el primer asunto. Hablemos de inestabilidad. Hemos dicho que la crisis económica de los años 30, más las secuelas ideológicas y políticas o geopolíticas de la Primera Guerra Mundial que habían quedado por resolver, llevan a una fragmentación notable del panorama internacional, particularmente en Europa. Las democracias liberales, que salieron reforzadas y triunfantes de la Primera Guerra Mundial, han caído en un descrédito incontenible ante la poca respuesta ante la crisis económica y ante los problemas políticos e ideológicos, y han permitido el auge de totalitarismos, de partidos políticos o de tendencias ideológicas que rebaten, cuando no niegan o pretenden la destrucción del sistema liberal, del sistema parlamentario. Esos totalitarismos
vamos a decir que podemos dividirlo de forma muy grosera, si queremos decirlo así, los vamos a dividir en dos grandes tendencias, que serían aquellos que vamos a reunir en ese saco enorme que podríamos llamar fascismo y que daría para mucha discusión, y en el otro saco pondríamos el comunismo y muy particularmente el stalinismo de Joseph Stalin, que es el secretario general del PQ, del Partido Comunista de la Unión Soviética, y es el presidente, es el jefe supremo de la bastante todavía joven Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, el fracaso de las democracias. Problemas del directo. El fracaso de las democracias y el ascenso de los totalitarismos van a tener una presencia enorme, enormemente influyente dentro de los acontecimientos previos a la guerra, al desenlace de esta primavera trágica de este año 36, incluso 35 y 34, y luego a la propia intervención de estas facciones dentro del propio conflicto armado. Bien, el temor de las democracias a que un conflicto de la magnitud de la guerra civil pudiese afectar a las relaciones internacionales o pudiese llevar a intervenir en el conflicto interno, en la guerra civil española, llevó a la preocupación de que pudiese ser el detonante de un conflicto serio. Recordemos que en estos momentos en Europa y en el mundo tenemos conflictos abiertos o recién terminados, como es la ocupación italiana del fascismo de Mussolini, de la Italia fascista de Libia, y también la guerra de Abisinia. En Etiopía, la guerra de la que los italianos invadieron y ocuparon Abisinia, la actual Etiopía. Pero también tenemos los conflictos en el Extremo Oriente. Los japoneses son los dueños de Manchuria, que es una provincia japonesa con el nuevo nombre de Manchukuo, pero que servirá de plataforma de penetración en la vieja China con el inicio de la guerra chino-japonesa. Es decir, son muchos los conflictos que hay. Y en Europa, la Alemania nazi de Adolf Hitler ha ocupado, ya vulnerando las disposiciones del Tratado de Versalles, ha ocupado territorios como militarizar la orilla alemana del Rin, ocupar la zona de los Sudetes en Checoslovaquia, ocupar definitivamente toda la República Checa y otros territorios fronterizos que se reclamaban desde la propia unificación de Alemania o luego posteriormente desde la derrota de la Primera Guerra Mundial, y la tensión europea cada vez es mayor. Parece que la confrontación es inevitable o puede llegar a ser inevitable. Mientras tanto, la Unión Soviética ha comenzado ya también a extender sus tentáculos, superada esa primera fase de introspección que podríamos decir que surge con el nacimiento de la URSS, con la creación de esa especie de cinturón sanitario ideológico alrededor de la URSS, y esa pugna entre Trotsky y Stalin. Stalin quiere la revolución en un solo país, mientras que Trotsky quiere la revolución universal. Sabemos que fue Stalin quien salió vencedor, y una vez estableció su férrea dictadura en la Unión Soviética, ya empieza a plantear la expansión de ese comunismo hacia otros territorios. Bien, entonces esta situación internacional es la que de alguna forma va a incidir en la guerra civil, o la guerra civil va a incidir directamente en esta situación de gran inestabilidad. Pensemos que España tampoco es cualquier país. La guerra civil en España no es la guerra, con todos los respetos, la guerra civil en Mónaco o en Liechtenstein. Hablamos de un país con una presencia histórica y cultural de primer orden, con una proyección en el otro lado del mar, en América, y que además tiene una situación estratégica o geoestratégica importantísima, el apéndice final de Europa, la puerta hacia África, a pesar de que Gibraltar está en manos de los ingleses, que es la puerta de apertura y de cierre del Mediterráneo. Bien, viendo esto, vamos a pasar al siguiente punto. Quizá el más característico, el más definitorio de lo que es la guerra civil española, que es la presencia de los voluntarios. Bien, tenemos que tener muy presente que la guerra civil es una guerra entre españoles.
a pesar de que vayamos a hablar luego de todas esas intervenciones extranjeras. Es una guerra entre españoles. Una guerra internacional parece más sencilla de comprender o incluso de explicar en una clase. Luego, cuando España lucha con Francia, en algunas de las muchas veces que se han enfrentado a lo largo de su historia, ha quedado bien claro que es un país contra otro, uno invade o el otro intenta invadir. Entonces, ¿por qué un español lucha contra un francés? Pues básicamente porque el otro es el otro y nosotros somos nosotros. Pero, ¿qué ocurre cuando la guerra es una guerra interna? Es una guerra entre españoles, en las que no ha habido esa invasión, no ha habido esa ofensa del exterior, sino que son los propios españoles, los propios vecinos, las propias regiones, lo que va a hacer que un señor de Murcia esté dispuesto a matar a un señor de Cuenca. Entonces, evidentemente, la razón va a tener que ser una razón ideológica, una razón que supere cualquier concepto nacional, que lleve a olvidar que el enemigo es el hermano o es el primo o el vecino, para considerar que el enemigo es un enemigo ideológico. La guerra, al ser una guerra entre españoles, va a obligar a la división territorial, pero también a la división de las fuerzas de combate, a las fuerzas que están que van a participar en la guerra. El ejército español se fragmenta, igual que se fragmenta la sociedad, igual que se fragmenta la geografía. Entonces, ese ejército español que derivará hacia un lado o hacia otro lado, en una guerra que se va a prolongar durante casi 3 años, va a necesitar del auxilio de voluntarios. Voluntarios, y remarco la palabra voluntarios, es decir, españoles que querían combatir. La mayoría de los españoles que combatieron en el 36 lo hicieron con el espíritu, con el estímulo, con la ilusión de llevar a cabo la salvación, si no de su patria, que utilizaría la expresión que utilizarían más en un lado que en el otro, sí la salvación de unas ideas o la salvación de un proyecto. De 1936, en julio del 36, prácticamente todos los españoles se levantarán ese día 18 de julio a favor de algo y contra algo. Es decir, a favor de una España y contra otra España. En su gran mayoría. Habrá excepciones, aquellos que llamamos o que se llamaron republicanos geográficos o nacionales geográficos, porque les tocó el lado que no querían y tuvieron que combatir o no en el lado equivocado o en el lado precisamente hacia el que sentían poca simpatía. También hoy en día se está intentando recuperar una tercera vía, la tercera España, es decir, aquella que no se encontraba cómoda con ninguno de los dos bandos y que rechazó de plano y de pleno el conflicto civil. Pero aunque es interesante explorar esta medida o digamos, esta facción de la sociedad y del pueblo español, no nos engañemos, fue minoritario y la mayoría de las veces intelectuales que se exiliaron y que demostraron su dolor de España, pues escribiendo desde París o desde Londres o desde Buenos Aires. Pero la gran mayoría de españoles tomó partido por un bando o tomó partido por el otro. Además, ya digo, la longitud, la extensión en el tiempo de la guerra obligó a que los ejércitos recibiesen o demandasen una nutrida participación de voluntarios. Y esta es la cuestión que vamos a desarrollar ahora en este momento. Bien, pues vamos a ver entonces los contingentes enfrentados. He hablado de una división territorial. La veremos cuando haga el repaso de la guerra y cuando veamos en qué zonas triunfó el lanzamiento y en qué zonas fracasó. Pero veamos ahora la división social e ideológica. En el bando nacional nos encontramos con los partidarios de los partidos de derechas, aquellos que enarbolan casi siempre la bandera de la defensa del orden y de la ley. No es que siempre defiendan el orden y la ley, pero es uno de los argumentos que se utilizan, el orden y la ley. Ahí encontraríamos a los partidarios de los movimientos, porque la palabra partido era rechazada por ellos mismos, que serían pues la Falange Española y los carlistas, el Requeté, que van a ser quienes nutrirán mayoritariamente de voluntarios al ejército alzado. También nos encontraríamos, pues eso, partidos de derechas, monárquicos, todos aquellos que habían sido votantes de la CEDA, y encontraremos sobre todo a los católicos, puesto que durante los años de la República, a excepción del periodo conservador, la Iglesia pues no contó con demasiadas simpatías
por parte de los republicanos y sobre todo por parte de los partidos que alimentaban el Frente Popular, y sabemos del calvario de la persecución religiosa que se lleva a cabo en España, precisamente a partir del 36, y que nos lleva a hablar de alrededor de 20.000 personas que fueron asesinadas única y exclusivamente por ser clérigos, por pertenecer a la Iglesia o por tener o demostrar o conocerse sus simpatías católicas. Bien, en el bando contrario nos vamos a encontrar, en el bando republicano, que veremos también y que vamos a llamarlo de muchas maneras. En este bando republicano vamos a encontrar a todos aquellos simpatizantes o partidarios de los partidos que formaron el Frente Popular, es decir, los partidos de izquierda, las centrales sindicales y aquella izquierda burguesa que su cabeza visible pues podría ser precisamente Manuel Azaña, personaje que citamos muy a menudo. Bien, en cuanto a dos bloques tan importantes de la sociedad española como serían los, por un lado, los trabajadores y por otro, vamos a decir, las clases medias, no es que no sean trabajadores, las clases medias se dividieron. La burguesía pues se unió a aquellos partidos o a aquellos bandos que consideraron más afines con sus ideologías. Y en cuanto a los trabajadores, la mayor parte de los obreros, la mayor parte del proletariado industrial tomó las armas por la República o por el Frente Popular. Yo prefiero hablar de gobierno frente populista. Y también la mayor parte de los campesinos lo hicieron también por el Frente Popular. Pero claro, aquí habría que decir, ojo, cuidado, no todos los campesinos. Está claro que en aquellas zonas donde triunfaba el latifundismo, como era Extremadura o como era Andalucía, la mayoría, no todos, siempre dejamos un margen, pero la gran mayoría adoptó o apostó por el Frente Popular. No así en otras tierras como por ejemplo en Castilla la Vieja, lo que hoy en día sería Castilla y León, o en Galicia, o en Navarra, o en el norte, donde la población agraria, mucho más conservadora, que era propietaria de la tierra, que tenía parcelas pequeñas, que sufría y conocía lo que era el esfuerzo del trabajo, estos tomaron parte por el frente, por el bloque, por el bando nacional, perdón, por el bando nacional. Bien, pues vamos a ver entonces, ya hemos situado un poco esta división social en España y vamos a ver ahora cómo se produjo la adscripción de estos voluntarios. Los voluntarios que formarían las milicias. Normalmente cuando vemos la palabra miliciano, los que tenemos ya cierta cultura histórica, entendemos como miliciano ese voluntario comunista o ese voluntario de izquierdas. Los milicianos nos suenan a los partisanos yugoslavos de Tito o a los partisanos rusos, pero realmente milicia fue la palabra que se empleó. Frente a los milicianos rojos o los milicianos comunistas se levantaron las milicias nacionales. Pues vamos a ver primero el bando nacional. En el bando nacional la mayor corriente de voluntarios vino a través del Partido Falange Española. Partido Falange Española, que era un partido muy poco numeroso, pero muy vistoso, muy preparado, muy capacitado, con una enorme cantidad de personas de la burguesía, de las clases medias, con universitarios, con personas con formación intelectual, personas con una ideología sólidamente entregada a sus propias ideas y al liderazgo de su fundador y cabeza visible, que era José Antonio Primo de Rivera. Todos aquellos que sentían la falange se afiliaron en las banderas falangistas. Y muchos jóvenes de derechas desencantados de la ineficacia de los partidos tradicionales o de corte tradicional, como podía ser la CED, aunque era un partido relativamente reciente en el tiempo, también fueron entrando en las líneas de Falange Española. La otra línea fuerte de voluntariado la supuso el carlismo, la tradición, lo que nosotros llamaremos fundamentalmente en esta guerra el requeté. Los alumnos sonreirán porque el carlismo, siempre vencido, siempre vuelve a resurgir, y lo hemos visto durante los 100 años que van desde 1833 con el inicio de la Primera Guerra Carlista
a este verano del 36, que algunos historiadores entienden que la guerra civil de alguna forma fue la cuarta guerra carlista. Bien, estos voluntarios falangistas, revolucionarios, fascistas, podemos llamarles, utilizando para incluirlos dentro de ese saco amplio y difuso que es el fascismo. Es una fuerza antiliberal, anticomunista, antirrevolucionaria, aunque defiende la revolución nacional. No vamos a entrar aquí en estos detalles que se explicaron mejor en el tema de la República. Simplemente decir que estas fuerzas de voluntarios, que aproximadamente llegarían a alcanzar en torno a los 300.000 voluntarios durante la guerra, apoyaron la causa del alzamiento militar del ejército. Tenemos que definir que estas fuerzas, estos voluntarios falangistas o carlistas, combatieron en unidades propias, con sus símbolos, con sus himnos, con sus banderas. Eso sí, siempre integradas dentro del organigrama del ejército y comandadas por oficiales profesionales. Se intentó que esos oficiales profesionales tuviesen simpatía por la falange o simpatía por el carlismo. Y cuando estos oficiales faltaban, que faltaban porque el ejército nacional fue bastante reducido, se recurrió a la formación de los oficiales provisionales, particularmente los famosos alféreces profesionales. Este es otro de los grandes aciertos del bando nacional, que fue la formación de un grupo selecto y ardoroso de jóvenes oficiales que en apenas unas semanas hacían unos cursos de formación. Tan solo se pedía que tuviesen 18 años y como mínimo los estudios de bachiller. Suponemos que jamás en la historia de España se falsificaron más certificados de estudios o de nacimiento para presentarse como voluntarios. Era tan fácil como decir que los papeles se habían destruido o habían quedado en la otra zona. Bien, estos alféreces provisionales, que recuerdan un poco, provisionales, no profesionales, provisionales, porque eran provisionales durante lo que durase la guerra. Este cuerpo de alféreces fuertemente ideologizados, enormemente patrióticos, ardorosos y valientes hasta la exageración, a mí me recuerdan un poco a ese joven ejército que creó Napoleón, ese ejército patriótico que derrotó a los austriacos en Valmy, en el que el fervor ideológico, el fervor revolucionario en aquel momento sustituía a los conocimientos, a la formación o a la experiencia militar. Bien, este bando nacional es básicamente el ejército. El golpe militar ha sido organizado por militares, ha sido desarrollado por militares y va a ser organizado, estructurado y, vamos a decir, dibujado hasta el último detalle por el ejército. Pero muy hábilmente supo, bien por convicción o bien por interés, aceptar precisamente la filiación falangista o la filiación carlista. Habría que decir que todavía navega entre medio pues, partidarios de Alfonso XIII o de su hijo Juan de Borbón, que serían, pues, formarían algunas pequeñas unidades, pero que serían insignificantes en comparación con la gran afluencia de voluntarios falangistas o tradicionalistas. Bien, decía que el ejército siempre estuvo al mando de las operaciones y siempre estuvo al mando del naciente gobierno, que muy pronto encontrará su capital en Burgos, o establecerá su capital en Burgos. Bien, veamos ahora el bando republicano. El bando republicano, ya digo, yo prefiero calificarlo de frente populista, puesto que tampoco está clara que la adscripción de los voluntarios o de los rebeldes no fuese antirrepublicana o totalmente antirrepublicana. Entonces, este bando republicano, que muy pronto sería conocido por bando rojo, y no con un carácter peyorativo, sino por una explicación lógica que veremos ahora mismo también. Bien, este bando republicano tenía un ejército mucho más numeroso que el ejército nacional. Contaba también con la marina, la mayor parte de la marina y con la mayor parte de las fuerzas aéreas. Pero muy pronto fue descabezado de sus oficiales. ¿Por qué?
Bueno, pues es evidente, lo hemos podido ver en el tema de la Segunda República y lo hemos podido ver también en los inicios del Frente Popular, el gobierno Frente Populista y el gobierno o los partidos políticos que sostenían al gobierno Frente Populista siempre habían demostrado su antimilitarismo y tenían una clara y comprensible desconfianza hacia los oficiales del ejército regular, muchos de los cuales fueron purgados, detenidos, incluso asesinados. Así que muy pronto un ejército mucho más numeroso que el ejército alzado se encontró con la necesidad de una reestructuración. Es curioso que en una guerra civil normalmente el ejército que permanece fiel al gobierno legal es el ejército constituido y son los rebeldes los que tienen que crear un ejército, un nuevo ejército. En este caso es curioso, pero es al revés. El ejército alzado, que es mucho menos numeroso que el ejército fiel al gobierno de la República, es mucho más reducido, aunque es el ejército, son las fuerzas de élite, son las fuerzas de África, es la legión o los regulares, son las fuerzas del protectorado y además la mayor parte de los mejores oficiales, la élite militar, los llamados africanistas. Bien, pero este ejército, siendo mucho más numeroso, necesitó de una organización. Y esa organización la dio el Partido Comunista de España. El Partido Comunista de España juega un papel semejante a la Falange Española en el otro bando. Son pocos, no pueden compararse con la enorme adscripción de afiliados al anarquismo de la CNT-FAI o al Partido Socialista, a la UGT o a sus otras sindicales, pero tienen una organización, una disciplina, un ardor guerrero que van a demostrar en los primeros combates en Somosierra y en Guadarrama, deteniendo el avance de las tropas nacionales. Muy pronto